Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Muy bendecido miércoles, 1 de abril 2026. Gracias a Dios, gracias a mis hermanos y hermanas que están presentes en clase presencial. Ya nos saludamos un poquitito y bueno, todos los que están viendo la clase grabada también, Dios los rebendiga. Estábamos platicando un poco cómo nos fue el día de ayer en la Cena del Señor y creo que todos pasamos un momento de paz, de reconciliación, de fuerza y sobre todo de perdón, ¿verdad? Y bueno, esta gracia infinita que Dios nos da de sentarnos a su mesa y empezar este peregrinaje espiritual. Creo que la Cena del Señor es un muy, muy buen inicio para este peregrinaje espiritual que todos queremos comenzar. Así que bueno, me alegra que todos hayan pasado muy bien, ¿ok? Este, voy a hacer ahora, estábamos antes de la grabación, estábamos dando recomendaciones de películas para ver este fin de semana. Así que eh, bueno, algunos no vamos a salir porque no nos gusta salir en estas épocas, así que vamos a quedar en casita haciendo unos pochoclos, unas pipocas y vamos a ver unas pelis muy buenas. Y resulta que se me había olvidado que ustedes van a tener que ver también unas películas como parte de la materia de espiritualidad, ¿ok? Yo les voy a subir a la plataforma dos películas, ¿ok? Dos películas. No tienen que ver las dos porque el trabajo va a consistir solamente en una de las cuales ustedes elijan, ¿ok? Entonces, el trabajo va a consistir en que se hagan sus pochoclos, hagan su mate, hagan un buen tere o un cafecito y se sienten a ver la película. Pueden sentarse con su familia, con todo mundo, ¿viste? Digan, gente, vengan a sentarse conmigo porque tengo que hacer una tarea. Tengo que ver esta película. Elijan la que ustedes quieran, ¿ok? Si quieren ver las dos, ya es decisión de ustedes, pero la consigna es solamente ver una, ¿ok? Bueno, la primera película, hermanos y hermanas, la primera película que les voy a dar que vean se llama De Dioses y Hombres, ¿ok? De Dioses y Hombres. Esta, voy a decir de una vez, hermanos, tiene sí ya una característica de los monjes actuales, diríamos, ¿no? Pero si ustedes son capaces de diferenciar y poder separar las cosas, es una linda película que nos habla de cómo vivir la espiritualidad en contextos de violencia. Porque esto es muy desafiante. Hoy vivimos momentos de violencia en el mundo, en nuestras ciudades, ¿no? Prendemos el televisor y hay noticias donde la violencia está desatada. México está conmocionado por el asesinato de dos maestras por un chico de 15 años. Argentina estamos conmocionados por la muerte de este chico de 13 años asesinado por su compañerito de 15 años. Hay mucha violencia, ¿verdad? Y entonces esta película es un clásico, hermanos. Es un ganador de un Palmas de Oro, dicen. Bueno, la verdad que es una película premiada mundialmente. Así que más allá de que ustedes tengan que ver los aspectos de monjes y de conventos, es una buena película. Si usted se siente sensible en eso, elija la otra película, ¿no? Pero si no, le puedo asegurar que es una excelente, excelente película. Y el final ustedes lo tienen que interpretar, ¿verdad? Por eso me encanta a mí esa película, porque el final lo tienen que interpretar. No lo voy a espolear el final, pero hay que interpretarlo. Y para mí eso es valiosísimo. Cuando una película te deja así, en ese ámbito de interpretación, y el final es poderoso de esa película, la verdad que muy bueno. Y la segunda película tiene que ver con el gran teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Este gran teólogo que también ejerce su espiritualidad en medio del nazismo, ¿no? Y cómo éste va a defender los principios cristianos, incluso muchos libros de ellos de él se los recomiendo. Hay un libro que se llama El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer
que se les recomiendo si consiguen, lean por favor a Bonhoeffer, y es muy bueno. Entonces, es una película que se llama Agente de Gracia, se llama la película, ¿verdad? Es un pastor luterano que defiende su fe y que se va a ver envuelto en muchas cosas en este régimen nazista, y todos sabemos lo que fue el nazismo para el mundo, ¿no? Entonces, van a tener estas dos opciones. En la plataforma yo les voy a hacer las indicaciones de las consignas, las preguntas que tienen que contestar con base en la película, ¿verdad? Pero la verdad que las dos son excelentes, excelentes opciones para ver. Ujú. Aprovechen este fin de, véanlas, disfrútenlas, véanlas en clave de espiritualidad cristiana, que es lo que estamos viendo ahora, y y bueno, traten de sacar las lecciones más importantes de esta película, de estas películas. Insisto, pueden ver las dos, pero el trabajo solo va a consistir de una película, ¿ok? La que ustedes elijan. Esa ya es decisión de ustedes. Ujú. Muy bien, así que bueno, tenemos ya para entretenernos. Yo las voy a volver a ver este fin de, ya tiene rato que dejé de verlas, así que voy a volver a verlas con ustedes para seguir disfrutándolas. Y bueno, ya tenemos la opción de pasarla bien. Muy bien. Eh, Todavía no leo sus trabajos del reporte de lectura de Ricardo Barbosa de Sousa. Espero que haya sido edificante para sus vidas, espero que haya sido iluminadora como lo fue para mí. Esta idea de Job, ¿no? Es realmente el paradigma que nos plantea es un paradigma muy fuerte y muy poderoso. Tanto la charla que tiene con el Satán, con Dios, que evidentemente, hermanos y hermanas, es una charla interesantísima, ¿no? La forma en cómo el autor de este libro, de la Biblia, establece el marco para llegar de la abundancia a la escasez o de la calma a la tragedia, y que a veces nos hemos quedado con la idea de un Job paciente, ¿verdad? Si ustedes resisten el seminario, cuando yo les dé libros poéticos y sapienciales, analizamos el libro de Job en su conjunto y nos damos cuenta que Job no fue tan paciente ni tan tranquilo. Realmente Job fue un rebelde santo, ¿verdad? Donde explota ante la realidad del dolor humano. Y lo que me gusta de Ricardo Barbosa de Sousa es esta tesis que plantea de la teología de la retribución. Y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué servimos a Dios? Que eso fue el planteamiento fundamental del Satán con Dios cuando Dios le presume a Job como su hijo y le dice, bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el Satán le dice, pues sí, pero ¿y si le das todo? Pues, ¿cómo no va a estar recontento? Y eso es algo interesante. A veces nosotros hemos volcado nuestra espiritualidad en las cosas que Dios nos da. Y siempre uno está acostumbrado siempre a pedirle a Dios. Fíjense, cuando alguien está enfermo, ¿qué le decimos a la persona? Pídale a Dios que le sane. Pídale a Dios. Cuando alguien no tiene trabajo, pedile a Dios que te dé un trabajo. Cuando uno enfrenta a un examen en la escuela, uno dice, bueno, pedile a Dios, ¿no? O le voy a pedir a Dios que me ayude para pasar tal o cual examen. Siempre está en nosotros esa frase de decir, bueno, pedile, 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 pedile. Y no es que esté mal, creo que todo papá como Dios puede placerse cuando sus hijos le piden a Él. El problema, hermanos, no está en el pedir, sino en la intención que tenemos de pedirle a Dios. Y en ese sentido, todo este drama que se desarrolla en el libro de Job, ¿no es cierto? Termina con romper esos paradigmas.
Job no era cualquier persona. Job era, según el testimonio del autor de este libro, era un hombre justo, pío, recto, apartado de mal, temeroso de Dios. Era un tipazo, era un dechado de virtudes. Ese cristiano lo hubiera querido tener como miembro de mi iglesia, ¿verdad? Porque era todo, era perfección andando, ¿no? ¿Y cómo nos plantea eso el libro de Job? Bueno, se traduce en grandes bendiciones, hijos, muchas hijas, la esposa, ¿no? Los criados, los animales, la plata que tenía. O sea, hermanos, tenía la vida hecha, por supuesto. Y entonces, lo que hace el autor, ¿no? Es plantearnos y ver que a veces nosotros pretendemos una vida así, ¿verdad? Los justos, los píos, los que nos portamos bien, merecemos lo mejor. Merecemos que Dios nos cuide, merecemos que Dios nos bendiga, merecemos que nos vaya bien en todo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, porque somos buenitos, porque vamos a la iglesia, porque soy un pastor, soy un consagrado, una consagrada, porque guardo el sábado, porque no como chancho, porque doy mi diezmo, porque ayudo a los pobres. Entonces, yo merezco tener abundancia, ¿verdad? Y por eso le pido a Dios, digo, Dios, dame un buen trabajo, dame lindos hijos, dame un lindo matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero cuando llegue ese momento de la apuesta, y ojalá puedan ustedes haber entendido muy bien el término, cuando llegue el momento de la apuesta, pues parece ser que se pone a prueba los límites humanos, pero sobre todo los límites espirituales. Queridos alumnos, nadie de los que estamos aquí, creo que esta historia es una historia escrita con la intención de ir a los extremos, pero nadie de los que estamos aquí ha sufrido lo que Job pudo haber sufrido. Nadie, nadie. Nadie ha perdido de golpe a todos sus hijos y a todas sus hijas, ¿no? Ha enterrado a todos, ni nadie se le ha quemado su empresa o a nadie se ha tenido una enfermedad tan grave como la tuvo Job, ¿no? O sea, creo que nosotros hemos pasado por nuestras propias dolencias y nuestras propias crisis y nuestras propias, ¿cómo se llama? Estas cosas de dolor, pero ninguna se compara con Job. Ahora, cuando llega esta apuesta, ¿no? Se pone al límite la espiritualidad de Job, ¿no? Y Dios le dice al Satán, bueno, tócalo, ¿verdad? Haz lo que quieras, solo respeta su vida, pero vamos a ver qué pasa. Y en esta retribución, queridos alumnos que nos manejamos, pienso que Dios a veces hace lo mismo con nosotros. No sé si ustedes se han puesto a pensar, no sé si ustedes se han puesto a pensar que el Satán todavía sigue presentándose ante Dios en nuestros días, ¿verdad? Y sigue teniendo charlas con él. Y Dios sigue presumiendo a sus hijos. Y me hace pensar que Dios le dice al Satán, ¿y no has considerado a mi hija Lucrecia? Ve a mi hijo Samuel. ¿Eh? ¿Qué te parece a mi hija Natalia? ¿No se han puesto a pensar que en estas charlas que el Satán tiene con Dios, ahora somos nosotros? ¿Y qué dice Dios? ¿No es cierto? ¿Y qué dice el Satán? Sí, pero le has dado todo, tiene un buen trabajo, una linda familia, ta. Y a veces, hermanos, cuando llega la crisis a nosotros, cuando hay ese momento difícil, cuando hay ese momento en donde se nos va el trabajo, no hay plata, hay ruptura matrimonial, hay abandono de los hijos, hay una enfermedad que agobia a personas agonizando, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Con quién nos desquitamos? ¿Con quién primero le decimos, che, me fallaste? ¿Verdad? ¿Con quién descargamos esto? Y con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad está centrado en esto que Dios nos tiene que dar sí o sí. Entonces, cuando llega la crisis y cuando algo se nos es quitado en nosotros,
Pensamos que Dios es ese Dios injusto, que no nos cuida, que no nos protege, que no estuvo con nosotros, que nos sanó a nuestro hijo, que no libró de la muerte a nuestra hija, que no, que permitió que, bueno, se rompieran los afectos y nos sentimos enojados y de alguna manera, consciente o inconsciente, nos desquitamos con él. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, ya no leemos más la Biblia, ya nos molesta estar escuchando acerca de Dios porque evidentemente, hermanos queridos, nuestra espiritualidad ha estado siempre en esa perspectiva de que si Dios nos da, yo le sirvo, yo lo amo, yo le adoro, todo re bien. Pero si Dios nos quita, entonces nos enojamos, nos alejamos, dejamos de ir a la iglesia, culpamos a todos, ¿no es cierto? Y empezamos a desarrollar raíces de amargura en nuestra vida. Esto, alumnos queridos y alumnas queridas, representa básicamente los modelos de espiritualidades que hemos desarrollado a lo largo de los años. Y hemos considerado a Dios como como un cajero automático, donde metemos la tarjeta y Dios nos tiene que dar todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos toca? ¿Qué pasa cuando hay esta crisis? Y entonces la tesis fundamental que me encanta de lo que plantea Barbosa de Sousa es: Job aprende, hermanos, aprende en medio de mucho dolor y de mucho sufrimiento y de mucho rebelarse, porque a veces pensaba, nosotros solamente siempre hemos leído Job 1 y 2, eso nos encanta, los dos primeros capítulos, esos capítulos nos fascinan, pero hemos hecho una injusticia muy grave, ¿verdad? Porque dejamos de leer del capítulo 3, ya ni lo tocamos el capítulo 3. Y todos nos saltamos hasta el capítulo 42. Y hay mucho, ¿verdad? Hay mucho. Dios, evidentemente, eh, tiene mucho que trabajar con Job, y Job es una historia maravillosa en ese sentido. ¿Por qué ese paciente Job que al principio dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido? Y que por cierto quiero hacer ¿cómo se llama? Una defensa muy personal y creo que tengo bases suficientes como para defender a la esposa de Job. Pobre esposa de Job, no sabemos su nombre, pero la hemos criticado injustamente porque la hemos señalado y le hemos visto mal cuando ella le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. Sí, el problema es que quien parió a los 10 hijos que murieron ese día fue ella. Ella era la madre. Y es la única que se mantiene en pie. El otro está quejándose como buen hombre, ¿verdad? Como buen hombre, quejándose de todo y haciéndose, ¿viste? Mal. La que está en pie, la que está sosteniendo todo, es ella. Y ella también le corre sangre por las venas. Y ella también le dice a Job, basta ya. Es insoportable ver que vos, cuando tenías todo, todo estaba re lindo, todo estaba re bien. Y ahora no querés hablar, no querés charlar, se te ha ido la alegría. ¿Sabe qué? Maldice a tu Dios y muérete, listo. Si eso es lo que vos querés, metele ficha, ¿verdad? Es la única mujer que está consciente, el único personaje que está consciente de lo que está sucediendo en ese momento. Es una mujer fuerte, es una mujer valiente, porque imagínense, ella también tuvo que haber sepultado a sus hijos, era la mamá, ¿verdad? Y lo mismo que le dolió a Job, seguramente a una madre le duele mucho, 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 mucho más la pérdida de un hijo, ¿no es cierto? Bueno, defiendo yo y voy a defender mucho a a la esposa de Job, porque no lo hace desde una perversión, no es una mujer que quiera blasfemar contra Dios, es una mujer de carne y hueso, de la cual nosotros todos en algún momento, hermanos, hemos blasfemado contra Dios igual cuando las cosas no marchan bien. También nosotros hemos tomado esta actitud, ¿no es cierto? Como pastor he escuchado a muchos hermanos por desgracias profundas, ¿verdad? Que a cualquiera le rompen el corazón. O los que hemos vivido desgracias profundas, siempre está eso, ¿verdad? De enojarse contra Dios, de decir, Dios, qué malvado que sos.
Dios, ¿por qué no me ayudaste? Dios, ¿por qué sos malo? Dios, ¿por qué te fuiste? No, por supuesto que no. Entonces, creo que la esposa de Job nos da una lección porque es la única que se mantiene firme ante esto. Lamento que el autor no nos lo plantee, no nos la pinte después, pero Dios le vuelve a dar gracia a esta mujer porque le permite Dios que vuelva a concebir hijos y más hermosos que los anteriores. Entonces, Dios no se enoja con la mujer, fíjense. Dios no la castiga. Dios le dice, como vos me dijiste eso, listo. No, le vuelve a dar fecundidad en su vientre. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Así que cierro este paréntesis solo para decir que en esta historia, que me parece que en clave de espiritualidad es maravillosa, que ¿por qué nosotros servimos a Dios? ¿Por qué nosotros estamos adorando a Dios? Y la respuesta es, ¿lo adoramos por lo que Él nos da o solo lo adoramos porque Dios es Dios? Ese es el punto de partida de toda espiritualidad, ¿no? ¿Lo adoramos porque Él es Dios o solo lo adoramos porque nos da y cuando nos quita nos enojamos? ¿Dónde está cimentada esta adoración al Señor? Y esta historia, ¿verdad? Termina cuando Job al final, en el capítulo último, en el 42, Job nos da la clave de la espiritualidad y nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ujú. Job tuvo que recomponer sus esquemas espirituales. Y aunque era un hombre justo, recto, pío, temeroso de Dios y apartado del mal, con todas las virtudes espirituales que alguien podría tener, no conocía a Dios, no lo había visto. Y esto nos pasa a muchos, principalmente los que desarrollan espiritualidades muy religiosas, muy fanáticas, ¿verdad? Piensan que mirar a Dios es en estos ritos, liturgias, doctrinas, pero en realidad no lo estamos viendo. No lo conocemos. Así que cuando usted viva una desgracia, ¿verdad? O algo que tenga que afrontar, pues uno no está exento de eso, ¿no? O ya la vivió o lo va a vivir. No deje de adorar al Señor, no deje de reconocerlo como su Señor. Puede enojarse, sí, ¿verdad? Puede enojarse. Puede decir como Job, maldito sea el día en que fue dicho varón es concebido. Puede decir como Job, dígame dónde está Dios, yo voy y le voy a ir a reclamar en su cara, ¿verdad? Le voy a ir a reclamar en su cara lo que ha hecho por mí, en contra mía. Puede enojarse con el Señor, pero lo que no puede hacer o lo que no podemos hacer es dejarlo. Dios sigue siendo Dios y Dios seguirá presumiéndonos, perdónenme la expresión, presumiéndonos ante el Satán. Eso me hace mucha conciencia en mi espiritualidad. Pensar que Dios me está presumiendo ante el Satán, ¿verdad? Y yo tengo que estar consciente de eso. Y tengo que estar consciente, tan consciente que tengo que llegar finalmente a ese punto de decir, de oídas te había oído. Nací en la iglesia, ¿no? O me convertí a la iglesia, me convertí a Cristo, perdón, en la iglesia de Dios séptimo día. Pero realmente lo conocemos. Ese es el punto de partida, hermanos. ¿Realmente lo conocemos? Ujú. Amar a Dios es amarlo no por lo que nos da. Amar a Dios es amarlo solo porque Él es Dios y es suficiente. Nos dé o nos quite, tenemos que amar a Dios porque Él es Dios.
Bueno, así que quería retomar esto que me parece interesante. Estaré revisando sus trabajos y los leeré con mucha atención y veré cuáles son las lecciones más importantes que ustedes pudieron rescatar de esta lectura, ¿verdad? Y cómo esta espiritualidad influye en nuestra cultura latinoamericana. Evidentemente, Barbosa es brasilero, entonces hizo un contexto brasilero, pero no está muy alejado de lo que sucede en Guatemala, México, Argentina, ¿eh? No, no está muy, nada alejado de eso. Bueno, Noemí nos dice que le surge la inquietud que leemos el proverbio Dios castiga al que ama. Bueno, esto va a ser muy interesante porque no lo puedo explicar ahora porque nos desviaríamos de la clase cuando veamos libros poéticos y o sapienciales. Nos vamos a dar cuenta cuál fue la motivación que tuvieron los proverbios respecto de su relación con Dios, ¿verdad? Y, y va a surgir esta contraposición entre esta literatura, ¿verdad? Entonces, por un lado, los proverbios dicen, Dios va a bendecir al bueno, le va a dar todo lo mejor. Eso dicen los proverbios. Es una literatura muy optimista, ¿verdad? Muy optimista. Dios bendice al bueno. Dios está a favor del santo, del justo, pero va a castigar al malvado, ¿verdad? Va a castigar al impío, al que se porta mal, al pecador lo va a maltratar. Entonces, cuando analicemos el libro de los Proverbios, nos vamos a dar cuenta que es una literatura muy optimista, muy de decir, Dios ayuda al bueno, pero al malo le da en la cabeza, ¿verdad? Contra esta literatura surge la otra literatura, ¿no? Que es una literatura más pesimista, en donde vamos a tener que analizar el libro, por ejemplo, de Job, ¿no? Donde dice, para un poco, yo soy bueno, yo soy el mejor. ¿Por qué Dios me está castigando? Y vamos a ver, por ejemplo, el libro sapiencial del Coelef o del libro del Eclesiastés, que vendrá otro a decir, todo es vanidad, nada sirve. Entonces, habrá esta contraposición de literatura, pero eso lo vamos a ver hasta que tengamos que recorrer algún trecho para saber por qué los autores de proverbios tienen esta literatura optimista y por qué surge esta literatura contrapuesta de un pesimismo, ¿verdad? Que es muy interesante, muy interesante. Pero eso lo vamos a ver después. ¿M? Muy bien, pues voy a compartir la pantalla para continuar la clase. Nos quedamos, hermanos y queridas hermanas, en este sentido de la espiritualidad de Jesús. Y hemos visto dos interesantes características que tienen que ver con cómo el Señor desarrolla, ¿verdad?, su propia vivencia de vivir al Padre, ¿no? Su propia vivencia de vivir al Señor. Ah, a ver, gracias. Le dice, eh, hermanos, ustedes le pregunta al resto, ¿me escuchan bien? ¿O me escuchan pausado? ¿O se congela mi imagen? Sí se escucha bien y no se interrumpe, hermano. Ah, ok. Entonces, si es tu internet, gracias, hermanos, gracias. Entonces es tu internet, es tu internet, me parece. Sí, sí. Muy bien. Ojalá se arregle, viste que el internet nos recomplica a todos. Así que espero que se solucione. Bueno, y entonces vamos a ver una tercera que es muy importante de cómo Jesús establece su espiritualidad. Y la espiritualidad del Señor es una espiritualidad dirigida a los pobres, intencionadamente a los pobres, ¿verdad? Como dije, el Señor nace en un contexto de pobreza. El Señor sabe lo que es rascar la olla para rescatar los últimos porotos que hay, ¿no es cierto? O el último fideo, o
tener que repartir un pedazo de pan en 10 porciones, ¿no es cierto? Y bueno, sabe lo que es eso. El Señor no nace en una ciudad cosmopolita, el Señor nace en una ciudad muy pequeñita de 200, 300 habitantes, en donde evidentemente el nivel de pobreza en poblaciones rurales es muy grande. No crean que vivía en el campo donde podía sembrar y cosechar. Eran lugares muy áridos, ¿no es cierto? Y que además, bueno, su profesión no le permitía sembrar, era carpintero. Creo que el Señor supo lo que era esto, hermanos. Supo lo que era esto. Así que su ministerio, su esencia, lo que más le pegaba al Señor era que los pobres son los primeros que tienen que experimentar esa vida liberada, esa vida digna, ¿no? Esa liberación que ha sido impuesta por los sistemas de gobierno capitalistas, comunistas, socialistas, cualquiera que sea, hermanos, siguen siendo los pobres los más usados, los más atacados, los más encadenados a las estructuras sociales, los más despreciables, los que no tienen un lugar en el statu quo de la sociedad diversificada, clasista, ¿no? Los pobres siguen siendo un grueso número, ¿verdad? De personas que son usadas por los políticos cuando hay elecciones porque esa promesa de que un político va a acabar con la pobreza, hermanos, es la mentira más grande que puede existir, ¿no? Y es un cinismo por parte de los políticos pensar que van a acabar con los pobres, porque los pobres les son funcionales a ellos, porque de manera artera, ¿verdad? Se aprovechan de la necesidad de las personas para ganar votos y después los siguen sumiendo en la pobreza para seguir teniendo los votos. Bueno, Jesús cuando viene a este mundo, hermanos, va recorriendo casas, pueblos, aldeas, ciudades y se da cuenta de la miseria de las personas y se da cuenta que son esclavas de un sistema de gobierno, ¿verdad? Que los esclaviza, que les obliga a tener que pagar el tributo, el impuesto, los diezmos que había que entregar al templo de Jerusalén, que eran elevadísimos, ¿no? Y que sí o sí, si no, les bajaba palo los fariseos y los saduceos con ellos. Eh, el Señor ve en este grupo social, ¿verdad? Hombres y mujeres que han vendido su dignidad, que tienen que empeñar sus tierras, que tienen que volverse esclavos de los grandes latifundistas, de los grandes capitalistas, y que ahora, hermanos queridos, bueno, vemos estas realidades, ¿no es cierto? En nuestras ciudades, principalmente en las ciudades grandes, vemos estas situaciones que a veces uno dice, bueno, ese pobre porque quiere. No, no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Porque, insisto, el sistema social al cual como latinoamericanos nos desenvolvemos, pues evidentemente incluso nos han dado el mote o nos han dado el apodo de que somos países tercermundistas. Y un concepto de ser un país tercermundista, pues es un concepto de países sumidos en la pobreza, en la escasez, donde algunos no somos pobres, diríamos, que tengamos que ir a los basurales a recoger comida, pero que los vemos constantemente a muchas personas haciéndolo, ¿no? Y que uno dice, bueno, esa persona podría ir a trabajar. No es cierto, hermanos. Es una mentira. Usted piensa que una persona de ahí que va a recoger cartón, que junta comida en los basurales, le van a dar de supervisor en una empresa para que gane mucha plata ni a nosotros, hermanos queridos, ¿no es cierto? Entonces, no es cierto que a veces uno dice, bueno, sí, voy a decir, hay personas, hay núcleo de personas que pudiendo trabajar muy bien, ¿no? Quieren seguir viviendo de lo que el Estado les proporciona. Está bien, existen esas personas, pero hay otras personas que no, que el mismo sistema los suprime, que no hay oportunidades de trabajo, que incluso sabemos mucho de nosotros que tenemos que buscar un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, matarnos todo el santo día, ¿verdad? Y sigue sin alcanzar.
seguimos sin tener para, no sé, un gustito, ¿no es cierto? De irnos a comer una parrilla, por ejemplo, o de irnos unos días de vacaciones. No, no lo sé. A veces uno no tiene, ¿verdad? Pero hay otras personas en otros países que vemos una pobreza terrible. Así que en esa dirección hacia los últimos, hacia los despreciables, hacia el último eslabón de la cadena de este sistema social, ¿verdad? El Espíritu empuja a Jesús, le mueve su corazón y tiene que acercarse a ellos. Así lo recoge el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando Jesús se presenta ante, ¿cómo se llama? Ante la sinagoga en Nazaret y le dan a leer el libro del profeta Isaías, ¿no es cierto? Y toma ese pasaje profético que se lo hace personal el Señor Jesús. Y entonces él dice, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año bueno, el año maravilloso, el año de abundancia, el año de libertad del Señor. Así que Jesús, paradigmáticamente, a través de este pasaje, nos va a proyectar hacia dónde va a vivir su espiritualidad con el Padre, ¿no? Si bien es cierto, el Señor come en casas lujosas, el Señor entra a la casa de los ricos y come con ellos y no los desprecia, como lo hizo con el fariseo Simón, este, la mayoría de veces Él está con los pobres, ¿verdad? Con los cautivos, con los ciegos, con los oprimidos. Porque en última instancia, alumnos queridos, estos son la primera preocupación espiritual de Jesús. Son los que lleva más dentro de su corazón de profeta. Por eso toma la expresión de Isaías que hace muchos años se había pronunciado, ¿no? Jesús está con los pobres, el Señor tiene este contacto con ellos, ¿no es cierto? Y es parte importante y no solamente es un momento en su agenda social, ¿no es cierto? Es el centro de su agenda. Por eso ustedes vean todos los relatos que tenemos de Jesús y la gran mayoría tiene que ver con estos, con los despreciables, con los sucios, ¿no? Con esta gente que olía mal, ¿no? Los pastores de oveja olían a estiércol de los animales. ¿Cómo es? Los que trabajaban con las, ¿cómo es? Con las pieles de oveja, los famosos curtidores, que era una profesión muy común, olían, hermanos, terrible porque la tintura que usaban daba asco oler a esas personas. Esos hombres y mujeres leprosos y leprosas que les supuraba, ¿verdad? El cuerpo y que ustedes saben, una herida maltratada huele terriblemente mal. Bueno, a esos el Señor no les hizo un feo, el Señor no los hizo a un lado, los tocó, comió con ellos, vivió con ellos, porque en última instancia, Él sabe que están condenados, ¿no es cierto? Están condenados a esta imposición de, de presión por parte de los sistemas de gobierno. El espíritu no habla del derecho, del bienestar, del progreso, del exitismo, ¿no es cierto? El espíritu no habla, ¿no es cierto?, de decirle a los pobres, bueno, ahora cada uno tendrá una mansión, cada uno tendrá una cuenta en el banco con millones de dólares, ¿no es cierto? No, porque en última instancia, queridos alumnos, el Señor eso no lo hizo con los pobres, ¿no? Y ustedes no sé si lo notaron. Pero aunque el Señor Jesús, su dirección estuvo hacia ellos, no terminó con la pobreza en su tiempo. Es más, él solamente estuvo circunscrito a una región geográfica, pero que Jesús no viajó por todo el mundo aliviando el hambre y la necesidad de los pobres.
No lo hizo. Nosotros tampoco podemos terminar con los pobres. No es que digamos, bueno, ahora ya no debe haber pobres. No, no lo podemos hacer. Pero podemos hacer nuestra parte. Ese espíritu le llevó a Jesús a situarse desde abajo para rehacer la vida deshecha de tanta gente, ¿no? Es terrible, hermanos, es terrible. Ver a personas, ¿no es cierto?, que no cenan. Nosotros, gracias a Dios, bendito es el Señor, cenamos, ¿verdad? Y a veces cenamos mucho y tenemos para un asadito, ¿no? Tenemos para irnos de vacaciones, tenemos una casita, tenemos un autito, tenemos algo. Nadie es pobre como para que no tenga nada que darle a otras personas, pero hay otros que realmente la pasan mal, ¿no es cierto? Todos lo sabemos de la Argentina. El nivel de pobreza, hermanos, no disminuye, ¿no es cierto? Sigue habiendo, porque, como dije, para los políticos, los pobres siempre son funcionales, les sirve muy bien. Bueno, ¿qué actitud nosotros tenemos ante ellos? ¿Qué acciones como iglesia tenemos ante eso? En algún momento lo planteé, no tenemos presupuesto para eso. A veces en la iglesia me doy cuenta, pedimos el kilo de amor, por ejemplo, para dar a personas que no tienen, que es llevar mercadería. No llevamos, la gente se olvida, ¿verdad? Los miembros de iglesia van cada mes a comprar su despensa, traen un montón de cosas, su mercadería. Pero a veces cuando pedimos que traigan algo, ¿no es cierto? No traen alguna cosita por ahí, ¿no es cierto? Y a veces traemos de la marca más barata, ¿no? No la que nosotros comemos, no el aceite que nosotros compramos. Compramos lo más baratito al fin, que es para los pobres. Eso, hermanos queridos, pues demuestra que no estamos siguiendo el modelo de Jesús. Demuestra que seguimos entretenidos pensando en nosotros. No generalizo, ¿eh? No generalizo. Conozco, hay gente en mi congregación y en las iglesias donde he pastoreado y otros amigos que conozco que están muy comprometidos con la causa de que si pueden ayudar, lo van a hacer. Y lo van a hacer con tanta alegría, con tanta pasión, que no les importa qué físico tenga la persona, no le importa si es morocho, ¿no? O negro, no importa, hay que ayudar. Pero el grueso nos olvidamos de eso. Vivimos para nosotros, nos alimentamos nosotros, ¿no es cierto? Y como dije, siempre para el otro damos lo que no nos sirve o lo que no nos gusta. Nunca damos lo mejor. Recuerdo mucho en una iglesia que pastoreé algunos años, ¿verdad? Una iglesia grande que venían los niños del barrio, ¿no es cierto?, a la escuelita. Y recuerdo mucho que venían unos hermanitos ellos, pues ustedes saben la condición de una persona, ¿no? La condición económica de la iglesia era muy buena, de mucha plata. Y entonces se notaba el contraste, permítame decirlo, lo digo con mucho amor y respeto, ¿verdad? Se notaba el contraste entre los niños de la iglesia como tal, bien vestiditos, bien, ¿no? Con ropita muy linda, polaquito, si usted quiere. Y bueno, las nenas del barrio que iban con su hermanito, bueno, pues sus vestiditos, ¿no? Todas morochitas ellas, y bueno, se notaba eso. Y entonces un día yo me percataba, yo me sentaba en el segundo banco de adelante, en el segundo banco, entonces el banco de adelante por lo regular siempre estaba libre. Y me encantaba porque las nenas cuando llegaban se sentaban allá adelante, hasta adelante, en el banco de adelante. Y era re lindo, porque digo, qué lindo que vengan y que se sientan con confianza, ¿no? Porque por lo regular siempre quieren sentarse hasta atrás, pasar desapercibidos. Bueno, pasó un sábado, dos sábados, y empecé a percatar, hermanos, que entre medio de tanta multitud, ¿no es cierto? Nadie le daba bolilla a las niñas. Nadie, a excepción de sus maestras de la escuelita, pero en la iglesia no. Salían, saludaban a todo mundo, pero nadie le daba bolilla a las niñas. Nadie las saludaba, nadie las abrazaba. Yo dije, bueno, como yo las tenía enfrente, siempre las saludaba, les decía, ¿no? Como pastor y demás. Pero yo me percataba que el grueso de la gente, como si no existieran las nenas. Y un día me enojé, ¿verdad? Me enojé. No siempre me enojo, pero cuando me enojo, me enojo. Entonces un día me paré, ¿viste? Me paré con la iglesia y le digo, mano, tengo algo que decirles y algo contra ustedes, ¿no?
Eh, tengo que acusarlos como iglesia, le dije. Y les empecé a decir, estas nenas que ustedes ven acá, pues estaban las nenas, y antes de que se fueran a la escuelita, le dije al director, permíteme un momentito, me levanté, ¿viste? Digo, estas nenas que están aquí, le digo, que han venido un montón de sábados, ¿ustedes saben cómo se llaman? Y todos se quedaron así. No, no sabemos. ¿Y por qué no saben cómo se llaman? Yo les voy a decir por qué. Porque ninguno de ustedes viene a saludarlas. Porque ninguno de ustedes se interesa cómo están ellas, cómo viven, de dónde vienen, si la pasan bien, si la pasan mal, si tienen para comer o no. Ustedes tienen. Yo estaba erogado. Perdón por lo que voy a borrar con el codo lo que dije ayer con la pregunta que dijo Brenda, ¿no es cierto? Fue un enojo santo, igual. Fue un enojo santo. Y le dije, no puede ser, iglesia, no puede ser, no podemos ser así. O sea, venimos aquí a aprender qué, le digo. No, le digo, yo me siento avergonzado porque creo que como pastor no les estoy enseñando correctamente. Así que vamos a hacer lo siguiente, le digo. Usted a partir de ahora, usted va a venir y saludar a las nenas. Y les va a abrazar, les va a decir cómo están y si le puede ayudar, le va a ayudar, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que el próximo sábado, usted en la semana, pues todos tienen plata, le digo, todos tienen plata. En esta semana, usted va a ir a la tienda donde usted compra la ropa para sus hijos, ¿verdad? En la misma tiendita, esa lujosita, y usted le va a comprar a las nenas una campera, una zapatilla, un vestidito del mismo precio, de la misma marca que usted le compra a sus hijos. ¿Ok? Así que usted le compra a las nenas, le vamos a dar a las nenas, le vamos a bendecir, vamos a hacerlas que se sientan parte de nosotros, ¿no? Porque me parece que no las estamos mirando. Y a veces pasa, queridos alumnos, nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos nuestras religiosidades, nuestras espiritualidades que están marcadas solamente por esta, esta satisfacción de vernos a nosotros mismos. Pero Jesús, hermanos, ve a los pobres primeramente y trata de ayudarlos. Una vez un hermano me dijo, ay, pastor, sí, pero cada sábado traemos el kilo de amor. Digo, hermano, ¿usted cuántas veces come al día? Le digo. Y tres. Ah, le digo. ¿Y usted piensa que la gente que nosotros ayudamos come una vez a la semana nomás? Y no, bueno, siempre, hermanos, a ver, no juzgue a nadie, ¿eh? Yo no estoy juzgando a nadie. Yo puse el ejemplo porque era pastor y que me sentí con esta libertad y tal vez a mí mismo me interpeló decir qué estás haciendo por las nenas, ¿no? No sé qué fue de ellas. Tengo ganas de saber qué fue de estas nenas. No sé si siguieron la iglesia o finalmente se fueron. No lo sé. Pero, este, una espiritualidad que no mire en dirección a los pobres es una espiritualidad que estará centrada en el egoísmo, solo para nosotros, solo para estar bien nosotros. Espiritual para Jesús implica estar cerca de los últimos. ¿Verdad? Siempre hay necesidad a nuestro alrededor. Haga el bien sin mirar a quién, decía un dicho popular. Siempre. No solamente, como dijo Jesús, si un vecino viene a pedirte, oye, che, mira, tengo a mis hijos, necesito si tenés por ahí un pancito, un vasito de leche, y el vecino dice, no, no, pero voy a orar por vos, ¿verdad? Voy a orar por vos. Y Jesús dijo, ¿sirve de algo orar cuando la persona tiene hambre? No, no sirve de nada, dice Jesús. No sirve de nada orar. Dale de comer, aunque no ores, ¿no? Dale un pedazo de pan, aunque no ores a Dios, dáselo y listo. Creo que esto es un gran desafío para una sociedad del siglo XXI que estamos siendo absorbidos por el consumismo, por el hedonismo narcisista, ¿verdad? Donde solo nosotros pensamos, que solo pensamos en nosotros y de alguna manera no estamos pensando en alguien más, ¿no? En alguien más.
Por eso, de alguna manera, como yo digo, usted lleve una platita siempre, pero pídele al Señor que abra sus ojos. Arma una despensita chiquita y diga, Señor, abre mis ojos para que tu espíritu me guíe hacia quien lo necesita. ¿No? Alguien me dijo, sí, Abraham, pero aquí en Argentina hay un montón de vagos que viven de planes, que pudiendo trabajar y demás. Le digo, miren, hermanos, ¿qué quiere que les diga? Yo prefiero, ¿verdad? Darle a una persona que siento y que no importa si tiene planes, si está de vago o demás. Yo prefiero eso y que cuando el Señor algún día me pregunte, che, Abraham, ¿qué vos hiciste? Bueno, Señor, di esto. En vez de decirle, no, Señor, yo no di porque esa gente ni lo merecía, porque cobraba planes del Estado. Yo prefiero hacer lo que creo que me corresponde a mí, ¿no? Sin publicarlo, sin nada por el estilo. Prefiero eso que limitarme en mi prejuicio y decir, no, este no porque este es este morocho, este no porque es de la indiada. Fíjense, aquí en la Argentina seguimos teniendo mucho eso, ¿no? La negrada, la indiada, ¿no? Esos como que... Y tenemos esas expresiones, ¿eh? A veces te da, te da problema, ¿no? Me pasó ahora una situación que me molesté con una... Hay una pareja ahí, no sé, se ven muy pobres, pero parece que son una pareja de drogadictos y chorros que andan, ¿no? Y yo tenía mis plantitas frente aquí al negocio que tenemos. Ver había plantado sus plantitas. Y un día vino, viste, yo estaba acá y veo que quiere arrancar una planta del cantero que tengo, viste, y yo le dije, no, o sea, como que me molesté, le dije, che, pará, ¿qué estás haciendo? No. Y me enojé, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué está queriendo robar mi planta? Bueno, después pensé que hice mal porque ahora se llevó todas mis plantas. Vino a la noche, al otro día, arrancó todo y se llevó. Me dio una bronca, ¿viste? Me dio una bronca. Como yo, ¡ay, qué ganas de darle una zaparreada a este tipo! ¿Por qué se llevó mi planta, no? Pero vean cómo algo que tal vez no tiene que ver, pero uno pensaría que hay todos estos prejuicios dentro de nosotros, ¿no? Y qué bueno, dije Dios, ya está. Siempre hay estos prejuicios que hay que saber discernir. Espiritual significa estar cerca de los últimos. Bueno, Noemí aquí nos dice, hablando acerca de la parábola del buen samaritano, el levita y el sacerdote pensaron, vamos a orar, rogar por él, porque sabían eh, es la forma de la religión y no tener contacto con la gente repudiada. Sí, pues pasa, ¿viste? Pasa, sí, pasa que a veces como que le damos la vuelta a este sector. Yo lo que digo, hermano, no vamos a acabar con los pobres. Vuelvo a repetir, no vamos a acabar con los pobres. Esas personas que vemos, ¿no? Que pasan a la casa pidiendo algo, dele. Si alguien pasa a mi casa, oigan, sí, tenga y le doy, si hay 2 piezas de pollo, le doy la mía y que coma y ya está, ¿no es cierto? Si alguien viene y uno ve la necesidad de gente a veces que labura, viste, que viene cargando sus cosas, bueno, si tengo, les compro y si no, les doy plata, le digo, mire, no me dé, venda y demás haga cosas, ¿verdad? Que permitan que podamos identificarnos con esto que el Señor hizo o dijo. Bueno, avanzo. El segundo, la cuarta característica espiritual de Jesús tiene que ver con que el Señor va a luchar con estos ídolos que dan muerte. Tenemos que oponernos fuertemente a estos ídolos, ¿verdad? El Dios de Jesús está contra el mal, por supuesto que sí. El Señor no va a avalar nunca la maldad, el sufrimiento, la muerte. No lo va a avalar.
Evidentemente porque no son parte de su propósito ni parte del reino. Así que el Señor Jesús va a vivir a Dios como una presencia buena, que va a bendecir la vida, que nos lleva a luchar contra todo lo que hace daño. Jesús no va a favorecer el mal, ni la injusticia, ni la maldad. No va a favorecer el sufrimiento infligido del poderoso contra el débil. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar junto con quienes sufren. Este autor me encanta lo que dice Tony de Melo. Decía, digamos de Dios lo que querramos decir. Piense lo que quiera de Dios. Diga lo que quiera de Dios. Pero no lo hagamos menos humano que nosotros. No lo hagamos a un Dios ajeno a nuestras necesidades, ajeno a nuestros sufrimientos, ¿verdad? Dios no es menos humano que nosotros porque Él mismo se encarnó. El misterio de la encarnación es eso. Dios se hizo humano, dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Piense lo que quiera de Dios, pero Dios es humano, es parte de nosotros, camina a nuestro lado. Por lo tanto, si Dios está en Jesús y Jesús estando en la tierra, va a gritar contra dos ídolos que deshumanizan, que lastiman, que quitan toda dignidad, que es el dinero y el poder. El dinero y el poder. ¿Quieres corromper a alguien? Dice un dicho, dale poder, ¿va? Dale poder. Porque muchas veces el poder termina corrompiendo a a las personas. Y las personas se vuelven altaneras, deshumanizantes, ¿verdad? Sucede en nuestros círculos de iglesia, ¿no? A veces nos ha pasado que hay iglesias donde los hermanos que tienen más plata, diríamos, piensan que el pastor es su trabajador, que es uno más de su empresa, ¿no? Hay cristianos que ven la iglesia como si fuera su negocio, ¿verdad? Y que cuando no les gusta el pastor, bueno, dejan de diezmar para que al pastor no le paguen. O a veces le dicen, ah, el pastor, dele cualquier cosa de salario, ¿no? Es el pastor, ¿no? Y a veces tenemos estos problemas de poder, ¿verdad? Y de plata. Hay un mal dicho, pero que es la verdad. Dice que con plata baila el perro, ¿no? Un muy mal dicho, pero que refleja una verdad impresionante. A veces los que tienen plata son los que mandan, los que ordenan, los que toman la última palabra en la iglesia, ¿no? No estoy condenando a los que tienen plata, ojo. Solo estoy diciendo que a veces tomamos como principio de conocimiento lo que tenemos y hay gente que lo hace valer. Ante estos poderes, estos ídolos que deshumanizan a las personas, que hacen ver a personas de primera o segunda categoría, ¿no? Jesús grita, no le deis al César lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios, los pobres, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los pobres, dice Lucas. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero Mateo quería decir otra cosa. Lucas dice, bienaventurados los pobres, es decir, los pobres, pobres, los que no tienen plata, no los pobres de espíritu. Los pobres, pobres, los que no llegan a fin de mes, los que tienen que trabajar un montonal, o los que tienen que vender cartón o sacar alimento de los basurales, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, si algo tenemos que luchar nosotros es nunca permitir que el poder quite la dignidad que tenemos como personas. El poder no puede deshumanizar a la gente, no la puede humillar, no la puede denigrar bajo ninguna circunstancia. Porque no podemos servir a Dios y al dinero, decía Mateo, ¿ah? No podemos servir a Mamón y a Dios. No se puede acumular bienestar solo para tener poder y riqueza. Si el Señor le está concediendo a usted plata, por muy poquita que sea, porque a veces, ay, pastor, yo soy pobre, yo no tengo plata. Hermano, ¿usted tiene casa? Sí, pastor, tengo una casita. ¿Y tiene un autito? Sí, tiene... Bueno, no, no es pobre, le digo. Usted no es pobre.
Por muy poco que tengamos, ¿verdad? Dios nos lo da para bendecir a otros, para bendecir a otros, por muy poquito que tengamos. Y eso ayuda un montonal a no acumular riqueza solo para fines egoístas. Porque hermanos, mire, ¿cuántos de nosotros, y voy a incluirme, ¿no? Soñaríamos con ganarnos la lotería o la quiniela o el pozo acumulado de, no sé, 200 millones de pesos? No lo haría porque no está bien los juegos de azar en ese sentido, ¿no? Porque para eso habría que comprar boletos y creo que el cristiano no tendría que hacerlo. Pero por aquellas cosas que sucedieron un milagro que usted sin comprar boletos, sin en eso, meterse en esos juegos, usted recibiera, ¿viste? Hermano, está demostrado que muchas personas cuando tienen esto, o cuando tienen esto, ¿no es cierto? Cuando se ganaron la lotería, ¿no? O la quiniela, muchos de ellos terminan hasta suicidándose porque el dinero finalmente no da la vida, no da la felicidad, es muy necesario, sí, pero hay un dicho que dice, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y esto es así, ¿verdad? Entonces, creo que si Dios nos bendice, mucho o poco, pues es para que en algún momento pensemos cómo bendecir a otros. Y no para montarnos en esto, de decir, ah, yo tengo poder, soy el platudo del barrio, ¿no es cierto? Llego con mi BM. Pues no, si usted llega con su BM, bueno, que sea para que usted lleve al hermano que no tiene auto el sábado después que sale de la iglesia y le diga, hermano, súbase, yo lo llevo a su casa. Bueno, para eso servirá su BM, ¿verdad? La crisis es un signo por excelencia. Dios nos dice, no se puede vivir de cualquier manera. Tenemos demasiado bien para vivir, creo todos, hermanos. Sí, a ver, todos vivimos re preocupados, vivimos endeudados, sí, ¿no? Porque nuestros salarios no nos alcanzan, no son así como para decir, bueno, listo, hecho manteca al techo. Pero gracias al Señor, de alguna manera Él provee y un plato de polenta o de porotos tenemos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero a veces cuando entramos en crisis, pues esas crisis nos deben hacer más humanos y no permitir que la plata o el poder nos deshumanicen. Si usted tiene un cargo en la iglesia y usted es líder, usted debe servir, ¿verdad? Y no debe decir, ah, ahora yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo diga. No, no, no. Hay que servir y aprender esta lucha con estos ídolos que dan muerte. Y eso no tendría que suceder. ¿Cómo nos libramos de eso? Camino espiritual, ¿va? Camino de espiritualidad. Una característica más, hermanos, es la espiritualidad de Jesús alentada por la compasión. Y lo vemos claramente en lo que ya hablé y no voy a repetir que tiene que ver con pensar que la compasión como principio de actuación, la compasión es el principio dinamizador de Jesús. Es lo que lo mueve, es su motor, la compasión, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos queridos? Que nosotros cuando hablamos de compasión, ¿verdad? ¿Qué nos viene a nuestra mente cuando alguien dice hay que ser compasivos? Y muchas veces lo volcamos a decir, ay, pobrecito, ay, sí, pobre, y bueno, ¿qué va a hacer? Que Dios lo bendiga. ¿Va? Como que tomamos esta actitud compasiva, así como de hacer así, ¿verdad? De hacer sentir menos a la persona y lo vemos por encima del hombro. Bueno, esto no tiene nada que ver con la compasión del Señor. ¿Por qué? Porque la compasión nace de una manera de mirar la vida, no de manera lastimera, ¿verdad?
sino de una vida feliz y vibrante. La compasión es un modo de mirar que se convierte en gestos de bondad. Jesús va a captar a Dios como bondad, como compasión, que ese es uno de los elementos, perdón, de los atributos más importantes de Dios, su compasión. En la parábola del Padre Bueno, que ya expliqué en otra clase, que le dije que no es el hijo pródigo, no es el héroe el hijo, el héroe es el padre, ¿verdad? En esta parábola, que podríamos llamarla ahora el Padre Bueno, vemos cómo se sitúa ante el hijo que le da por muerto y le pide la herencia. El padre espera su vuelta, el padre lo ve de lejos. Nos dice el texto que al verlo le temblaron las entrañas, se conmovió por dentro, perdió el control para abrazarle, para besarle, para llorar con él. Y aquí viene algo maravilloso, ¿verdad? Esta es la imagen más de una madre que de un padre, porque un varón no se podía mostrar así en público, ¿no? Pero una madre sí. Vemos cómo el carácter de Dios tiene aspectos paternales y aspectos maternales. Y estos gestos de bondad, ¿verdad? Se convierten en gestos compasivos, en gestos, a ver, que nos rompen esa estructura de pensar que si nosotros somos compasivos, y, ay, pobrecito, ¿verdad? Y sentir lástima por las personas, eso no es compasión, porque Dios no tiene lástima de nosotros. Compasión, queridos alumnos, viene de una palabra griega que significa entrañas, vísceras, ¿no? Lo que tenemos dentro del estómago. ¿Alguna vez usted ha sentido un dolor en la boca del estómago, alguna gastritis? Vean que quien sufre gastritis, un dolor en la boca del estómago, te golpea, es un dolor terrible. Quien ha tenido un dolor estomacal, ya sea por una infección o por un golpe incluso que haya recibido en la boca del estómago, hermanos, lo dobla, lo hace pedazos. Bueno, eso es lo que está queriendo decir el escritor bíblico cuando dice que el Padre Bueno tuvo compasión de su hijo. Le dolió el estómago de una manera tan brutal, ¿verdad? Tan brutal que termina haciendo cosas que él tal vez nunca pensó hacer, pero era tanto su dolor, ¿verdad? Que termina desarrollando estos gestos maternales. Abrazar, besar, llorar, ¿no? Los hombres no lloramos, los hombres somos machos, los hombres no lloran, ¿no? Lloran las mujeres. Bueno, estos conceptos que a veces se tienen, ver a un padre llorar y llorar a lágrima tendida, ¿no? De ese llanto tan ensordecedor que a veces, ¿verdad? Lo hemos limitado malamente a pensar que solo las mujeres lloran porque creen la gente que llorar es signo de debilidad. Por supuesto que no. Llorar es signo de compasión, una compasión que duele, una compasión que toca lo profundo de tu alma y que te hace doler tanto, 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 que terminas llorando ver la miseria de las personas. Como pastores, lloramos tanto a veces por nuestras iglesias, ¿no? Porque los vemos batallar, porque los vemos sufrir, porque a veces nos hacen la vida muy pesada a los pastores, con muchas críticas, nos juzgan, pero, pero uno llora, ¿verdad? Y no es signo de debilidad, más bien es un signo de compasión, no de bronca, no de enojo, solo de compasión, del dolor que te hace que el otro esté mal o que te quiera hacer daño. Vean lo que vemos acá. Vean, esto es interesante. Todos coincidían lo que decía el libro de Levítico. El libro de Levítico está en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía el libro de Levítico? Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Bueno, desde ahí nuestra concepción de decir, no te toques, alejámonos, ¿no?
Y entonces el judaísmo desarrolló esta idea de decir, pero ¿quién es este Dios santo? Y todos decían, es el Dios que está en el templo. Por eso para el judío, el templo era importantísimo. Entonces, lo que ellos pensaron, los judíos pensaron, que el que ama solo a Israel y rechaza el resto de los pueblos es Dios. O sea, Dios solamente ama a los judíos. Y a todos los demás de otros pueblos los rechaza. ¿Por qué? Porque es el Dios que bendice a los puros, bendice a los observantes del sábado, de la Torá, de la ley, del templo, pero va a castigar a los pecadores. Cuando Dios ha encarnado, Dios hace lo contrario, ¿verdad? A diferencia del judío que veía al otro como su enemigo, Dios lo convierte en Jesús como amigo de los pecadores, de los otros pueblos. Entonces los judíos decían, solo los judíos merecemos la gracia del Mesías. Cuando llegó el Mesías dijo, no, no solo ustedes, la gracia también es para todos los pueblos. Así que esta invitación a lo santo que vemos en el Levítico generó esta idea de un pueblo de Dios, que a veces muchos de nosotros todavía como iglesia tenemos estas reminiscencias de decir, bueno, solo la iglesia de Dios séptimo día es la verdadera y la única que se va a salvar, porque es el pueblo de Dios. Y empezamos a discriminar y empezamos a excluir a las personas. Antes las discriminábamos por su ideología religiosa. Vos no porque sos pentecostal, vos no porque sos testigo de Jehová, vos no porque sos mormón, ¿no es cierto? Yo vengo de una época en donde la iglesia se nos enseñaba a pelear con otras denominaciones. Y entonces había hermanos que el sábado daban testimonio y decían, hermanos, yo vengo a decirle que esta semana me desayuné a un pentecostal, me almorcé a un testigo de Jehová, me merendé a un católico y me cené a un mormón, ¿no? Esa era nuestra idea. Empezamos a creer, benditos a Dios, hemos ido quitándolo, hermanos. Bendito sea el Señor. Creo que si algo tenemos valioso como iglesia es reconocer, ¿verdad? Lo que hemos hecho bien, pero también lo que hemos hecho mal. Este pueblo santo incluso generó en muchos hermanos, y lo viví aquí en Argentina, y digo lo viví porque después me lo platicaron, mucho el racismo, ¿verdad? Porque bueno, yo cuando vine de México aquí a Argentina, a ver, y a mí nos sorprendió que toda la iglesia era rubia, rubia, todo, pero la iglesia brillaba de polacos, ¿no? Yo parecía el arroz quemado, ¿viste? El negrito del arroz en medio de un arroz blanco, o sea. Y, y digo, porque después me lo platicó un hermano, que después fue muy amado por mí y yo por él. Él decía, pastor, yo le voy a confesar algo. Dice, yo venía de un concepto muy racista, ¿no? Para mí, el pueblo de Dios tenía que ser rubio y polaco. Cuando yo lo vi a usted todo morocho, dice, dije, este negro, ¿qué nos va a venir a enseñar? Le agradecí su honestidad, pero gracias a Dios superamos eso, ¿no es cierto? Y nos convertimos en los mejores amigos y demás de la vida y todo. Pero vean cómo estos sentimientos nos hacen ver en otro, decir, ay, no, este no, porque ahora nuestros prejuicios son más sociales, ¿no? Más que raciales. Creo que ya como iglesia brincamos eso. Puede haber, hay uno que otro brotecito, ¿verdad? Pero ahora nuestros actos discriminatorios son sociales, con todos estos movimientos que se están dando de las tribus urbanas, de los movimientos sexuales que se están dando con mayor libertad, ¿no es cierto? Y entonces sentimos que nosotros decimos, no, tenemos que protegernos cuando realmente nosotros tenemos que ser la luz y la sal de la tierra.
Estamos teniendo hoy un diplomado con sus compañeros que fueron alumnos del seminario, ya exalumnos egresados. Estamos profundizando, como ustedes no tienen idea, el concepto de la espiritualidad, ¿no? Espero que cuando egresen también puedan tener este diplomado. Y estamos viendo cómo tenemos que renovar el concepto de la iglesia en un sentido espiritual, que mucho tiene que ver con esta situación que les planteo. El pueblo se sentía santo, el pueblo decía, nosotros somos, ¿no? Porque somos judíos, porque nacimos de Abraham, etcétera. Y entonces todos los demás eran paganos, vos no, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parábola del buen samaritano. No toquemos a este porque es pagano, no lo merece, no merece que nosotros lo toquemos porque está inmundo, porque ya está casi muerto. Pero dentro del pueblo había distintos rangos, los sacerdotes, los varones, los santos, aún en eso, ¿verdad? Aún dentro de esta misma estructura decía, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, pero había categorías, ¿no? Hay clases. Los más importantes son los líderes del templo, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los herodianos, los rabís o los maestros de la ley. Y luego venían los hombres, porque las mujeres, aunque sean el pueblo de Dios, las mujeres tenían un lugar aparte. Vean cómo aún en medio de esto, dentro de este tema, existían estos actos discriminatorios. Y los que estaban sanos, mucho mejor, porque podían entrar al templo cuantas veces quisieran, subir, bajar y hacer lo que quisieran. Pero dentro del mismo pueblo santo, pues había sordos, tullidos, mudos, leprosos, que ellos no podían ni siquiera entrar en el templo. Israel o el judaísmo, hermanos, cometió un gran error en ese sentido, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos evitar. Jesús nos abre un aspecto de compasión por el otro. Debemos sentir dolor por el perdido, no juzgarlo. Está bien, todos tenemos nuestra idea, ¿eh? O sea, todos tenemos una idea de esto. Este, que cada cosa que pasa hoy, que no sé si vamos a dejar de sorprendernos, por ejemplo, este fenómeno que se dio hace algunos meses con este movimiento de los Terians. En las redes sociales se dice de todo, ¿verdad? Estas personas que se creen animales y actúan como animales. Tal vez uno diría, bueno, yo tengo mi opinión, digo, pero Dios santo, ¿dónde estamos con esta gente, no? Señor, no puede ser. Y uno fija una postura, pero siempre la pregunta es, ¿qué debemos hacer como iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Son las grandes interrogantes que hoy nos hacemos. Antes no, no existían ese tipo de cosas, porque el primero que se levantaba a querer ladrar como perro, lo sentaban, pero a palazos, hermano. Era la forma en que nos educaron, ¿verdad? Bueno, yo creo que debemos evitar todo acto discriminatorio dentro de nuestras congregaciones. Somos la iglesia de Dios, por supuesto que sí, pero una iglesia que está abierta y que debe recibir a todos y que, a ver, el hecho de recibir no significa aceptar las condiciones, pero debemos ejercer pastorales mucho más espirituales, de acompañamiento y dejar que el Espíritu Santo es el que haga la obra, no nosotros. Bueno, entonces es así como se entiende la santidad. No promueve la comunión, sino la discriminación. No promueve la comunión. Si alguien tiene estos conceptos y desarrolla estas actitudes, lo único que va a hacer es, se va a sentir discriminado. Y tenemos que evitar eso, a costa que sea. Tenemos que evitarlo. No son ellos los malos y nosotros los buenos. Porque aún dentro de nosotros sigue habiendo estos, como lo vivo en el judaísmo, pues sigue habiendo estos actos discriminatorios, ¿verdad?
Debemos luchar por eso, ¿no? La espiritualidad de Jesús fue una espiritualidad de compasión, de sentir dolor real, sincero, honesto por el otro. Y le puedo asegurar que todas las veces que el Señor ayudó a un pecador o una pecadora, un prostituto, una prostituta, el Señor no lo hizo, che, a ver, ¿vos vas a dejar de acostarte con los otros hombres? Si vos no dejas de acostarte con otros hombres, no te doy mi gracia. No, el Señor lo hizo. Hermano, tan lo hizo, ¿verdad? Que le dio de comer a toda esa gente que había de todo, pecadores y pecadoras para aventar para arriba. Y que al final, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, muriendo, estaba solo, no había nadie. Toda esa multitud le dio la espalda. Bueno, deberíamos ejercer espiritualidades profundas en ese sentido, ¿no? Que sean de compasión por el otro, sentir dolor por el otro, dejar de sentir este falso orgullo, si somos la iglesia verdadera. Nada nos sirve, hermanos, de nada nos sirve si estamos nosotros, ¿verdad? Creando estas barreras de discriminación, de alejamiento, de, de poner etiquetas a las personas. Jesús lo que vio fueron personas. Y es lo que nosotros tenemos que ver, personas. Nosotros vemos personas que muchas de ellas están sufriendo dentro de sí mismas, que los vemos vestidas de mujer, siendo hombres, pero por dentro están sufriendo cosas que necesitan ser tocadas por el Evangelio de Jesucristo. Y que sea el Espíritu Santo quien termina haciendo la obra, no nosotros, no nuestros dogmas, no nuestras doctrinas. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que aprender a ver al otro como persona, sin etiquetas, ¿verdad? Sin clasificarlas. Dios nos ayuda a eso. Dios permite que seamos iglesias, que nos convirtamos en comunidades sanadoras, restauradoras, iglesias que entendamos que todos somos merecedores de la gracia de Dios. Y no por ser morochos o polacos o rubios o de piel oscura, somos menos o más merecedores de su gracia. La compasión nos ayuda a eso, ¿verdad? Por eso esta palabra maravillosa de Jesús. Jesús capta con gran lucidez esto, que era Dios. Dios ve a la persona. Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, dijo, oh, no puede ser, lo voy a enviar con ese que es el prostituto, o con ese que es el mentiroso, con ese homosexual. La homosexualidad ya estaba desde antes, ¿no? Con ese, híjole, mejor no mando a mi Hijo Jesús. Por supuesto que no, el Señor vio a personas. Y por eso dice estas palabras maravillosas que deben resonar en el corazón de todos los que queremos ser espirituales. Sed compasivos como vuestro Dios es compasivo, como vuestro Padre es compasivo. Esa es la marca, esa es la regla, esa es la norma. Quien no cumpla esto, hermano, estamos muy alejados del proyecto de Jesús. Y volveremos a ser iglesias sectarias, iglesias decadentes, iglesias, ¿no es cierto?, que cerremos la puerta y solamente para los que cumplan los requisitos y los estándares lo podemos hacer. Necesitamos desarrollar eh, eh, elementos, ¿no es cierto?, que nos asemejen más a lo que el Señor Jesús hizo, no que haría. Porque uno dice, ¿qué haría Jesús? No, no sé qué haría el Señor. Solo sé lo que él hizo, ¿verdad? Solo lo que sé lo que él hizo y está en su palabra y hay que rastrearlo. La santidad de Dios no está en que rechaza a los paganos, a los pecadores. Nosotros Dios no tiene problema porque lo hagamos inmundo. Por eso la carta a los Hebreos dice que el Señor Jesucristo con su muerte, con su sangre nos ha consagrado un camino nuevo, vivo, para llegar ante la misma presencia de Dios, siendo pecadores, ¿no? Dios no sufre por eso, hermanos. Su santidad no está en si no me toquen, no me vean, no porque me van a ensuciar como los dioses paganos. Los dioses paganos sí, los dioses de los griegos, de los romanos. Eso sí, decían, no, esas criaturas aléjenlas de mí. No quiero que vengan ante mi presencia. El Dios verdadero, el único Dios verdadero, dice, yo me acerco a mi creación. La santidad no está en excluir a nadie, sino en su amor compasivo. Dios es grande, no es como nosotros. Y tenemos que aprender, por eso digo, hermano, que es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana.
Es un trabajo que usted tendrá que ir descubriendo, tendrá que ir haciéndolo, tendrá que ir ah, mirando su corazón, sacando si no hay aspectos racistas, excluyentes, narcisistas, dominantes, empezar a romper todas esas barreras prejuiciales que tenemos nosotros. Y entonces vamos a abrirnos a los demás. Y cuando nos enfrentemos con otros que son diferentes a nosotros, veamos por debajo del ropaje y veamos a las personas que necesitan del amor de Dios y encomendemos a la obra del Espíritu Santo de Dios su transformación. La compasión, entonces, queridos alumnos, no es una virtud más, sino es la única manera de mirar a la vida, a las personas, los acontecimientos desde una actitud más parecida a la del Padre. Si queremos ser cristianos verdaderos, alumnos queridos, tenemos que tomar la compasión como signo de partida y de finalidad. Es la única manera de que nos volvamos buenos, de que nos volvamos humanos, de que nos volvamos no criticones, no juzgadores, hermanos. Dejemos de mirar la paja ajena sin antes ver la mota que tenemos en el ojo. Dejemos de querer cambiar por nuestras fuerzas a las personas. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Él tiene que transformar, no nosotros. Nosotros tenemos que tocar, que sanar, que restaurar, que bendecir, que dar palabra de Dios. Hay que ponerle en el centro de la espiritualidad, en el centro de la iglesia, para volver a ser humanos. Dejemos de ser el típico hermano, hermana, criticones, ¿verdad? Señaladores, que queremos que la gente sea como nosotros y le retamos. Tenemos que tener compasión y compasión es sentir dolor, un dolor real que, que, que hace que Dios se haga presente en la vida de las personas. ¿Ok? Así que bueno, me encanta esto que hizo el Señor, me encanta. Y eso fue lo que enseñó, le dijo a los judíos, no, están equivocados, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a Israel. ¿Solo a los judíos? ¿Solo a los sacerdotes? ¿Solo a los hombres? ¿Solo a los santos? ¿A los sanos? No, no. La palabra es muy clara, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de las cosas más sucias, más despreciables, más viles, más pecadoras, más idolátricas. Lo más terrible que usted se puede imaginar, que eso es lo que es el mundo y que nosotros estamos dentro de él, Dios lo amó. Sintió compasión, sintió dolor e hizo lo que tenía que hacer. Por eso ayer fue un acto de redención. El dolor del Padre reflejado en el grito del Hijo en la cruz dándonos vida. Consumado es. ¿Verdad? El Señor Jesús vio personas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No vio ropajes, no vio etiquetas, solo vio personas. Y cuando las vio, nos otorgó su perdón. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y alabado sea por toda la eternidad. Así que bueno, este acto de compasión es muy linda, ¿verdad? Y que espero que todos reflexionemos si no estamos teniendo en nosotros prejuicios. Hay que quitarlos y solamente lo podemos hacer a través de camino de espiritualidad. La mirada compasiva de Jesús es otro atributo espiritual del Señor. Necesitamos aprender a ver como Jesús. Las tradiciones han recogido la mirada compasiva de Jesús a los que sufren, a la muchedumbre, a las masas. ¿Por qué? Me encanta esta frase, porque viví enamorado de la gente. No hay una mirada de culpabilidad, sino de amor, de ternura. Tenía una gran capacidad para observar el sufrimiento y la necesidad. Hoy, hermanos, no estamos aprendiendo a ver, no vemos, no vemos. Tal vez la iglesia se está encegueciendo por muchas cosas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que aprender a mirar, volver a abrir los ojos para mirar como Jesús. Dice este pasaje, ¿no? Cuando Jesús se enfrenta a la realidad de una multitud que lo sigue. 4.000, 5.000.
6,000, 8,000 personas, mucha gente, mucha, demasiada para mi gusto. Jesús se perdía entre tanta gente, ¿verdad? La gente de hasta atrás nunca lo alcanzaba a ver al Señor porque se perdía entre todos. Pero Jesús vio a todos. Dice que vio y se conmovió, se puso a curar. La compasión se despierta con la mirada. Hay una frase que es muy cierta que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Al ver a la gente se conmovió porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor y se dedicó a enseñarles. Se conmovió. No dijo, ay, pobrecitos, bueno, ¿qué va a hacer? Que Dios los bendiga. No, les enseñó primero, les dio el alimento espiritual y luego le dijo a los discípulos, denles de comer. Y hubo pan y pescado, ¿verdad? Con hambre, hermanos. Imagínese usted, con hambre, eso le supo a gloria a esa gente, ¿no? Pero el Señor los vio y tenemos que aprender a despertar esto. Hermano, los grandes ministerios o las grandes formas que nosotros tenemos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, a veces uno se pregunta y dice, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál será mi ministerio? Pues hay que abrir los ojos para ver. Recuerdo mucho que tuve la oportunidad de ir con un amigo mío, pastor de la Iglesia de México. Buenos amigos nos hicimos, muy buenos amigos. Y entonces yo en ese momento estaba estudiando una maestría en pastoral y liderazgo cristiano. Y un amigo que conocí ahí, que era de las iglesias bíblicas, me dijo, Abraham, vos sabés que hay una, ¿cómo se llama? Hay una, este, bueno, gracias, Romy, gracias. Eh, Muy bien. Hay una pregunta acá que ahora la comparto. Y entonces resulta que un día me dijo el amigo, Abraham, este, te invito, dice, va a haber un programa misionero en Guatemala. Ahí es donde conocí la bella Guatemala por primera vez, ¿no? Después volví con Bere, ya casados y demás. En ese tiempo era soltero. Me dijo, va a haber ahí en Ceteca, seguramente conoces, Noemí, por dónde está. Me hospedé con el hermano, no me acuerdo ya el nombre del hermano, un pastor ahí. Conocí la iglesia del Jícaro. Este, y me dijo, es un programa misionero. CETEC hace programas misioneros. Y entonces le platiqué a mi amigo, le digo, che, mira, hay esto, es en Guatemala, que no sé qué, que no sé cuánto. Che, vamos. Y me dice, dale, dale, vamos. Y bueno, nos fuimos en su auto, viajamos muchos kilómetros, muchas horas, cruzamos la frontera hasta Guatemala, ya habíamos hecho los planes para que la iglesia, los hermanos de la iglesia nos ayudaran a hospedar. Bueno, el chiste que fuimos, hermanos, fue la experiencia que marcó mi vida y que a partir de ahí entendí claramente hacia dónde Dios quería decirnos, porque hubo conferencias poderosas, ¿no? Donde muchos misioneros de los 5 continentes nos contaban sus experiencias de cómo vivían sus tareas misioneras, algunas más peligrosas, algunos corrían peligro de muerte, principalmente en los países árabes, ¿no es cierto? Pero había otros países como Europa que están siendo profundamente golpeados por la secularización. Europa no quiere saber de Dios, ¿verdad? No quiere saber de Dios. Y también la realidad latinoamericana, ¿no? Yo todavía ni sabía que existía Argentina, ni Paraguay, ni Brasil, ni nada. Bueno, fue tan fuerte esas conferencias que tocaron mi corazón y el corazón de mi amigo, que en un principio tomamos la decisión de hacer un viaje misionero a la India, ¿verdad? Porque como que nos tocó mucho el corazón. Entonces, cuando estaban dándose las conferencias, queríamos hacer el viaje misionero a la India y predicar el evangelio allá, irnos como misioneros a la India, ¿no? Bueno, cuando salimos de ahí, creo que Dios perfeccionó nuestras visiones, ¿no?
y nos dijo, no, yo no los voy a enviar a la India, no los voy a enviar a la India. Y entonces Dios tenía planes mejores para nosotros. Y a mí el Señor me mandó aquí a Sudamérica, que nunca pensé venir a este lugar, nunca pensé hacer lo que estoy haciendo. Y el Señor me dijo, no, te quiero allá y aquí estoy. No sé si estoy haciendo bien o mal, no sé si estoy influyendo o no, no lo sé. Pero el Señor me mandó para acá y a mi amigo lo mandó al mundo musulmán, ¿verdad? Lo mandó a Turquía. Está ahora en Turquía, está haciendo la misión allá, su vida peligra junto con la de su esposa. Cuando nos hablamos siempre en clave, nunca hablamos así como cristianamente, siempre es en clave porque todos ellos están siendo monitoreados por los gobiernos islámicos, diríamos. Y vean cómo Dios nos lleva a esos puntos, ¿no? A esos puntos de que necesitas ver. Y cuando uno ve, Dios dice, bueno, Señor, aquí estoy, úsame. Hay que salir, hermanos, para ver. No podemos, no podemos encerrarnos en las cuatro paredes, porque no vamos a ver nada, solo nos vamos a ver entre nosotros. Y a veces nos vemos mal. Ni siquiera nos vemos con gusto, a veces nos vemos mal. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Hay que salir, hermanos, hay que tocar la realidad, hay que ir a los lugares más vulnerables y crear ministerios a partir de ahí, ¿verdad? Yo viví la realidad de la cárcel, ¿no? Solo como abogado, pero sé que hay gente que son llamados a ministrar a los presos en la cárcel, son llamados a ministrar a la gente presa de adicciones porque vieron la necesidad o porque nacieron de allí, salieron de allí, perdón, o a mí me gustó mucho ministrar a los ancianos cuando íbamos a los asilos, armábamos lindos programas, llevábamos música a los chicos, les llevábamos regalos, cantábamos con los viejitos, los hacíamos reír. A mí me encanta juntarme con las personas adultas, me encanta, me encanta. Más que los jóvenes, yo no entiendo mucho a los jóvenes hoy. Pero hay que mirar. Jesús, hermanos, no se quedó encerradito en su casa. Caminó, 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 caminó. Y entre más veía, más se compadecía, más les enseñaba, más hacía cosas. Hermanos, si no vemos, si solamente, ay, es que yo, ay, es que mi realidad, ay, es que mi condición, es que yo, hermano, olvídese, usted no va a ver a nadie. No va a ver a nadie. Usted tiene que salir, tiene que tocar, tiene que decirle a Dios, abre mis ojos, Padre, así como el Señor Jesús lo hizo. Cuando se encuentra con la viuda que va a enterrar a su hijo, la reacción de Jesús es decirle, no llores. Pero no así decir, no, no moleste, mamá, no vas a llorar. Viste que a veces pasa en los funerales, cuando alguien llora, ¿no? Y la gente le reta, los más religiosos le dicen, pero ¿por qué lloras? Parece que no sabes que tu hijo va a resucitar o tu hija va a resucitar en la vida eterna. No llores, eso es falta de fe. No, no es cierto, hermanos. Por supuesto que no. Nunca haga eso, por favor. Deje que las personas lloren, que expresen su dolor. No es debilidad, es quebrantamiento. Jesús le dice a la mujer, tranquila, ¿verdad? Llora, sin duda, pero yo sé que te puedo ayudar. Cuando Dios se encarna y se acerca al sufrimiento, es esta su reacción, porque Dios no quiere que suframos. No, Dios no es un Dios sádico, ¿verdad? Que quiere que nosotros suframos. A Jesús le caracteriza su sensibilidad. Vive una mística de los ojos abiertos, este misterio de tener los ojos abiertos, ¿verdad? Los ojos abiertos guiados por el Espíritu, que es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Ante el sufrimiento de los otros, el Señor se para, no sigue de largo. Saqueo estaba arriba de ese árbol. Jesús no pasó de largo, Jesús se detuvo debajo del árbol, mira a Saqueo y le dice, baja porque voy a ir a tu casa. La casa del hombre más pecador y más inmundo y más despreciable del mundo mundial. Pero el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa porque Saqueo es hijo de Abraham, porque para todos hay esta gracia. Jesús tiene que mirar y cuando nosotros vemos ante el sufrimiento de los otros, debemos pararnos. Lo vemos en muchos relatos evangélicos.
de los evangelios, Jesús ve en el rostro de las personas su fragilidad y vulnerabilidad porque son humanos. Jesús ve esa vulnerabilidad, ese llanto. Cuando usted acompaña a alguien en duelo, la mejor forma que usted tiene de consolar no es decirle mil palabras. No es decir, ay, te entiendo, te comprendo, mira, ya descansa, va a estar mejor, dejó de sufrir, el Señor lo resucitará, resignate, Dios así lo quiso. No, olvídese, no diga esas palabras, no las diga. Me parece a mí, lo digo con mucho respeto y cariño, son palabras muy religiosas. Alguien que vive un duelo, los que hemos vivido y pasado un dolor así, no necesitamos esas palabras, solo necesitamos tratar de entender cómo calmar la tormenta que hay dentro de nosotros. Y la mejor manera que tenemos de consolar a alguien es callarnos, estar en silencio y solo acompañar, estar allí, estoy aquí. Si algo necesitas, aquí estoy, ¿verdad? Y servir en lo que podamos servir, ¿no es cierto? Y nada más, y nada más. Tenemos que ser sensibles a la fragilidad y a la vulnerabilidad, ¿no? La compasión no brota de la atención a la ley, que a veces como iglesia eso tenemos, ¿verdad? Somos tan legalistas, que perdemos la compasión de vista. Los escribas y fariseos están preocupados por ese cumplimiento, pero Jesús no, él no le preocupa, hermano. ¿Cuántas veces quebrantó el Señor el sábado? ¿Cuántas veces el Señor quebrantó las leyes de la pureza que los judíos habían desarrollado? Un montón de veces. El Señor le importa a las personas. No viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No esperamos nosotros nada de la Comisión de Derechos Humanos. Viene de algo divino, de algo maravilloso que es Dios. Muy bien. La mirada compasiva libera entonces de ideologías, justificaciones, teorías, marcos normativos. Nos arranca de la indiferencia. Recuperar la espiritualidad de Jesús implica una mirada diferente, una mirada compasiva, lejos de estas cosas que nos limitan, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay corrientes que invitan a ir por otros caminos. La conciencia, el aquí y ahora, el silencio, la unidad interior, el feng shui, ¿no? La meditación, el yoga, etcétera. Pero no sé si eso nos ayudaría. Pueden ser importantes. Tal vez podemos aprender un poco de ellos, ¿no es cierto? Tal vez hay algunas cosas que pensaría que no. Pero si queremos realmente desarrollar esto, debemos centrarnos en la espiritualidad del Señor. Tenemos que aprender a mirar a las personas, es el camino más eficaz. Se aprende con la práctica, sí, por supuesto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía el poeta Amado Nervo, ¿no? Si le miramos a las personas, a la iglesia de forma compasiva, iremos cambiando, iremos transformando, iremos haciendo mejor. Bueno, voy a dejar aquí la clase y para no quiero correr para terminar por el tema de la hora, ¿verdad? No quiero correr, así que voy a dejar este último punto para la siguiente clase, y que va a dar paso muy bien a esto, ¿verdad? Así que bueno, vamos a dejar aquí y hay una pregunta que nos hizo Samuel en el chat que voy a recuperar. Dice que sí, hablé sobre enojarse con Dios. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos enojarnos y qué tan grave es enojarse con Dios en el momento acalorado del enojo? Es una pregunta muy buena que me parece que a la luz de la experiencia de Job, puedo decirles, hermanos, que el Señor nunca se va a enojar cuando uno de sus hijos se enoja con él. Yo creo, ¿verdad? Yo creo que la manera, y voy a entrecomillar,
la manera correcta que nosotros podíamos enojarnos con Dios, siempre va a depender de la espiritualidad o la carnalidad que tengamos. Si usted ha alimentado más su carne, pues evidentemente va a llegar a un enojo muy fuerte, incluso a decir alguna herejía o alguna situación, ¿no? Eso va a depender mucho qué parte de su vida ha alimentado más. Y hay muchos cristianos que han alimentado más su carne, su carnalidad y son poco espirituales. Entonces, en su enojo dicen un montón de cosas que no tendrían que decir. Pero pienso que cuando vos alimentás más tu parte espiritual, este enojo, por mucho que sea verdad, imagínense, Job le dijo expresó, ¿verdad? Maldito sea el día que se dijo varón es concebido. Maldijo su propio día de nacimiento. Y es mucho más cuando Job da una blasfemia. Esto lo abordo mucho en la clase de sapienciales, pero incluso Job se atreve a dar una blasfemia contra Dios. Job, ¿no? Uno diría, ¿cómo Job, el paciente Job? No, dijo una blasfemia, pero terrible, terrible, terrible. Y después dice otra cosa en su dolor porque le estaba carcomiendo, o sea, dejó, sus hijos están muertos, la relación con su esposa se ha fracturado, perdió todo y además tiene una enfermedad que pobrecito le hacía doler todo el cuerpo. Quienes tenemos enfermedades crónico-degenerativas, sabemos que hay momentos en donde uno dice, ya, Señor, llévame, ¿no? Este, y un día se atreve a decir Job, eh, ojalá alguien me puede decir dónde encontrar a Dios, porque entonces iría y le diré en su cara lo que él ha hecho contra mí. Son reacciones de hombre, de un hombre espiritual, ¿no es cierto? Que era bueno, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que en medio de su desgracia se salta de los límites, ¿no? Le salta la chaveta, decimos, pero no hay ninguna reprimenda de parte de Dios, porque incluso en el capítulo 43 de Job, cuando Dios trata con los amigos sí, los amigos fueron muy religiosos, ¿verdad? Los amigos le dijeron, Job, ¿a vos te pasó eso porque algo malo hiciste? ¿No? Entonces, los amigos de Job, la verdad que no dijeron lo correcto. Y fíjense lo que dice Dios. Les reclama a los amigos de Job y le dice, ustedes no me defendieron, todos hicieron todo lo contrario, me desarreglaron la página. El único que habló correctamente de mí fue Job. Uno dice, Señor, pero si te dijo de todo menos que era lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso, hermanos, que Dios nunca va a desechar el corazón de alguien que, dolido por la situación que está viviendo, quiere encontrar la razón y quiere buscar y no baja los brazos y que insiste y que va al trono de Dios y que quiere buscarlo y que quiere tener un encuentro con Él, una charla con Él. Creo que Dios nunca va a desechar a un hombre o a una mujer que con este dolor en su corazón, con esta bronca que tiene, no deja de buscarlo, no deja de anhelarlo, no deja de alguna manera pedirle respuestas a las preguntas que tiene. Y Dios, hermano, siempre abre esta bondad y esta misericordia. Creo que Dios nunca va a desechar a alguien por más enojado que seas, por más difícil que seas. Vuelvo a insistir, va a depender mucho qué parte de tu espiritualidad. Aquí vemos un hombre que fue espiritual y aún en su espiritualidad manifiesta este tipo de reacciones, pero que al final puede reconocer con humildad cuando Dios lo rete, le dice, bueno, Job, listo, basta, ya. ¿Hablaste? Ya me recansaste de todo lo que vos dijiste y lo que dijeron tus amigos. Ahora viene mi turno y viene ese enorme relato que ya les voy a explicar después, que es maravillosísimo. Cuando Dios en el torbellino le encara a Job y le dice, bueno, ahora vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Quieres hablar en serio? Vamos a hablar en serio. Y ahí inicia una charla liberadora, una charla de gracia, una charla que bueno, ya sabrán en algún momento. Entonces, pienso, mi querido Samuel, que depende mucho, ¿verdad? Yo siempre les digo que alimenten su parte espiritual y de esa forma
cuando tengan que enfrentar una situación que los confronte con Dios, y si tienen que enojarse con Él, enójense, pero al final el corazón se aquieta, al final todos, porque yo lo viví, yo peleé con Dios 5 años, 5 años estuve peleado con Él, fue una pelea a muerte, tenía toda la certeza de que le iba a ganar a Dios y lo reté y le dije, te voy a ganar, te voy a ganar. Pero el Señor me humilló tanto, ¿verdad? Que llegó a ese grado de gritarle como Job muchas cosas, pero al final vino el toque de su gracia y pude experimentar lo que dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y bueno, aquí estoy. Creo que nunca hay que dejar de buscar al Señor, ¿verdad? Creo que esa es la clave. Y el Señor de alguna manera va a orientar y va a canalizar tu enojo para que veas lo que Él quiere que vos veas. Así que lo único que te puedo decir es que alimentes tu parte espiritual y que cuando llegue ese momento sabrás cómo enojarte con Dios. No hay una forma, ¿verdad? Pero más allá de la que sea, Dios nunca va a desechar el corazón sincero de uno de sus hijos o de sus hijas que está quebrantado por el dolor, por el sufrimiento, por la injusticia. Y siempre va a estar ahí para ayudar. Muy bien, pues terminamos la clase, hermanos, por ahora. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Sí, Noemí, adelante. Sí, gracias, hermano. Fíjese que a mí me viene pues esta duda, o no lo he entendido bien, de cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como aquí en lo que vimos hoy, que Jesús o sea, Él es vida y Él está a favor de la vida y no quiere que sufra nadie. Y entonces, ¿cómo le podemos o cómo lo puede tomar uno, digamos, estando ahorita vivo físicamente? Porque uno sabe que también esa vida, o yo lo tomo más, porque es la vida eterna. Pero aquí en la tierra, nosotros, ¿cómo, o sea, cómo lo podría tomar uno? ¿Cómo le podría decir a una persona, bueno, el Señor Jesús, lo que él es vida? Y, pero la persona me diría, bueno, yo estoy sufriendo, soy esto, entonces, si yo me acerco a Dios, entonces, ¿cómo va a ser mi vida a partir o sea, cómo tomaría yo eso para mí que es vida, Claro, estando gracias, aquí? gracias, Noemí. Es una linda pregunta. Me gustaría pensarla un poco más para reflexionarla y si vos me permitís compartirla en la siguiente clase, porque es una pregunta muy profunda, ¿verdad? Es una pregunta muy profunda que tiene que ver con qué Jesús queremos enseñarle a la gente. Y pienso que a veces hemos equivocado el camino. Por eso quisiera meditar un poco la pregunta y contestarla a la siguiente clase, que dará muy bien pie al tema que nos falta, ¿no es cierto? Y creo que va a ser de mucha bendición para todos. Así que yo solo te pido que me permitas meditarla un poco más eh, para poder, no sé, dar solo mi opinión al respecto. ¿Cómo, cómo hacer realidad esa frase de que Jesús es vida? ¿No? Pero bueno, eso, si vos me permitís, en la próxima clase abordo esa pregunta. Bueno, pues hermanos, si estamos, ya nos repasamos. Pero gracias por el aguante. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para la clase de predicación. Vean las películas de la tarde, voy a subir eso, así que para que ustedes ya puedan ver las películas, ¿está? Bueno, Dios los bendiga, un abrazo, bendiciones para todos, paz.